Hablando de qué dice el manual de ustedes, Martín, buenos días, los economistas, de cómo se baja la inflación en un país. Pues esto ya no tiene más discusión. Me parece que ya no queda otra que decir la inflación se baja así y hacerlo, Claro. aún siendo la respuesta políticamente incorrecta. Buen día. Buen día, Redrado. Buenos días, ¿cómo le va? Nuestra visión es que a la inflación se la baja con tres vectores de acción. El primero es emisión cero, es decir, tener un banco central independiente, como el que a mí me tocó conducir del 2004 al 2010. Segundo, déficit cero, no gastar más de lo que ingresa tanto en nuestras familias, pero trasladar a la esfera pública en los municipios, en las provincias y en el Estado Nacional. Y tercero, tipo de cambio único. El trípode para resolver la inflación es emisión cero, déficit cero, tipo de cambio único y, por supuesto, como venimos trabajando con Horacio, con respaldo de leyes en una crisis ¿Con de respaldo confianza. de leyes? Perdóneme, ¿de leyes? Sí, un respaldo de leyes que le devuelva la confianza a los argentinos. Claro. Y que muestre que iniciamos un camino que está respaldado por precisamente leyes que tengan mayorías especiales. Observemos los programas de estabilización que tuvieron, en el exterior, por ejemplo, el más importante ha sido el de Israel, donde hubo acuerdos de políticos y leyes que llevaron adelante todo un programa de estabilización y crecimiento, pero sin ir más lejos, si usted toma el plan Cavallo y el plan Labaña, los dos tuvieron sustento de ley, el de convertibilidad, otro una ley de emergencia económica, que entonces da una perspectiva de horizonte, de predictibilidad y de perdurabilidad, es decir, que las cosas no van a cambiar de un día para otro. Ahora, yo lo escucho, Redrado, y la fórmula suena tan fácil, ¿no? Llevar esto acá, este índice. Digo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no ocurre? Bueno, porque se necesitan leyes. Yo decía sobre el final, Sandra, que estas son las medidas, estas son las leyes, y bueno... Pero el ministro de Economía no puede... ¿Perdón? El ministro de Economía, hoy, no puede ir en busca de estos... Bueno, eso habría que preguntárselo al ministro de Economía. No, se lo pregunto desde lo técnico, desde lo que usted conoce. Desde lo técnico, por supuesto, pero sí. Reitero, usted tiene que tener respaldo político, claro, para poder llevarlo adelante. Necesita leyes, y este gobierno lo que ha hecho es simplemente desde el principio no atacar los problemas. Yo dije hace 2 años en un reportaje gráfico que este plan era el plan vamos viendo, ¿no? Claro. De corta, ¿no? Bueno, se va viendo cada día y se va pateando la pelota hacia adelante sin resolver los problemas de fondo de falta de crecimiento y de inflación, y por lo tanto lo que necesitamos a partir del 10 de diciembre es un plan de estabilización y de crecimiento, y que fundamentalmente también sea un programa integral. Muchas veces el enfoque que han tenido muchos colegas y también hacedores de políticas públicas es tomar respuestas parciales. Gonzalo empezaba este diálogo hablando de la tasa de interés. Bueno, no puede hablar de la tasa de interés sin tener referencia a cómo va a ser la política impositiva, recaudación, el gasto público. Hacer políticas públicas tiene vasos comunicantes. Uno no puede tomar compartimentos estancos, y otra área central y vector central de la política que necesitamos hacia adelante para generar más dólares genuinos es una política exterior que empiece a ganar mercados, a buscarle nuevos mercados a la producción argentina, una Cancillería mucho más activa en negociaciones internacionales que nos permita llegar a mercados como el de Indonesia, el de la India, el de Vietnam, mercados que están creciendo y que hoy nos plantean oportunidades para la Argentina. Argentina tiene que transformar las nuevas tendencias internacionales en oportunidades, y yo estoy trabajando en eso, en transformar megatendencias en mega oportunidades. ¿Cuáles son estas 3 megatendencias? La seguridad alimentaria, claro, que necesita el mundo, la seguridad energética y los nuevos regionalismos, darle nuevo valor a nuestra región con productos específicos como es la provisión de energía hacia todos los países limítrofes. Martín, ¿qué te parecieron las propuestas que hizo Milei sobre economía? Te lo pregunto más como economista que como funcionario. Técnicamente, ¿están bien, están mal? ¿Qué te parece?
Bueno, primero me parece valioso que cualquiera que está en el sector privado quiera cambiar la realidad argentina, y en este sentido todos aquellos que se juegan por cambiar la realidad y por poner sus ideas por delante, me parece meritorio y le da un aire fresco a la política argentina y al debate nacional. Ahora, o sea, Milei es un aire Gonzalo, fresco para usted, Redrado. para mí es aire fresco cualquiera que trae ideas nuevas. A mí me encanta discutir ideas, y ahora, si querés, Sandra, y como preguntó Gonzalo, vamos a discutir las ideas de ese plan. Por ejemplo, la dolarización. La dolarización no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema de inflación en la Argentina, porque el problema, la génesis del problema inflacionario es que se gasta más de lo que ingresa, es decir, que es un problema fiscal. Después uno puede poner el ordenamiento monetario, pero si no resuelve primero el problema fiscal, está trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación. Además, uno lo plantea desde el punto de vista práctico. ¿Cuántos dólares tiene hoy el Banco Central? Bueno, hoy tiene reservas netas negativas, con lo cual pensar en cuántos dólares pueden tener los argentinos si queremos cambiar los pesos en circulación por dólares, estamos hablando de niveles de, por cada dólar que existe en el Banco Central, hay 4.000 pesos en circulación. Pensemos con toda la audiencia qué sería llevar eso a la práctica. Ni que hablar después en temas que a mí me tocan personalmente en mi carrera profesional, como es el Banco Central y mi gratitud por la educación pública. También, claro. Yo soy producto de la universidad estatal, y por lo tanto pensar que vamos a privatizar la educación, o esta idea de darle a cada uno un voucher, a cada familia para que elija a qué colegio tiene que llevar a sus hijos, me parece sinceramente impracticable y que no va en la movilidad social. Ni que hablar con la aportación de armas, lejísimos está de la esencia nacional, que cada uno pueda hacer, justicia por manos propias. En fin, después también la propuesta que hace sobre la compra y venta de órganos, creo que lejos está, por lo menos muy lejos está de mi pensamiento de cómo se resuelven los problemas de salud en la Argentina, y muy lejos está de la esencia que hace a nuestro ADN, a nuestra idiosincrasia. Esas son algunas de las propuestas. Y lo del Banco Central, Martín, él propone cerrarlo. Vos fuiste presidente del Banco Central. Sí, eso va de la mano de la dolarización, Gonzalo. No existe ningún país del mundo que no tenga banco central. Ahora, en el mundo hay buenos bancos centrales y malos bancos centrales. Está claro que hoy el Banco Central de Argentina es un mal banco central. ¿Por qué? Porque lo único que hace es ser un apéndice de la tesorería, y cada vez que el ministro de Economía lo llama al presidente del Banco Central, le dice, mandame un cheque, no hay ningún tipo de control. Yo planteaba al principio de nuestra charla, cuando te decía cómo atacar la inflación, en términos de emisión cero, necesitas una nueva ley, una nueva carta orgánica del Banco Central que diga en su artículo 20, no hay adelantos transitorios a la tesorería. Es decir, no puede haber ningún tipo de cheque en blanco que se le dé desde el Banco Central a la tesorería. Con lo cual, y también, perdóname, preguntarse, en Estados Unidos han caído, como ustedes saben, 3 bancos. En Suiza cayó hace 45 días uno de los bancos más importantes. Y bueno, hay que salir a respaldar a los depositantes. Aquí me pregunto, si algún banco tiene problemas, ¿quiere decir que vamos a embromar a todos los que con sus ahorros depositaron su plazo fijo? Bueno, un banco central tiene que garantizar estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria, estabilidad financiera, y sin Banco Central eso no se logra. Ahora, sí tiene razón en esto hoy, es que este Banco Central no funciona, necesita una nueva ley, necesita un nuevo directorio, necesita también el respaldo del Senado para darle predictibilidad, y por supuesto, si los directores no funcionan, que tengan la capacidad de removerlo el Senado de la Nación, ¿no? Ahora, Redrado, no la lapicera del Poder Ejecutivo. A mí me asustan estos títulos que a veces hace Milei, tan resonantes, ¿no? Estas bombas que tiene que cerrar el Banco Central, hay que terminar con la gasta, y que estos decretos que parece que fuese a sacar si fuese presidente, y yo digo, ¿cómo se sustenta después? ¿Cómo se sostiene esto que él plantea? ¿No le suena por momentos que tiene cierta inconsistencia estos anuncios rimbombantes que hace Milei?
Sin duda, lo que pasa es que parece que hoy muchos que les gusta hacer la política con títulos y después sin sustancia, porque como vos decís, Sandra, cómo se lleva esto a la práctica, ¿no? Sobre todo que la fuerza de Milei, teniendo una muy buena elección, puede llegar a tener 20, 25 diputados. Ustedes saben que se necesitan 250, hay 257 y uno necesita una mayoría de 129 para llevar diputados o diputadas para llevar esto adelante. Es lo mismo en el Senado, que no tiene ningún senador y es muy difícil que obtenga algún senador, ¿no? Con lo cual la pregunta es cómo se gobierna en ese contexto. La respuesta que nos dan desde ese espacio es con plebiscitos. Bueno, vamos a tener plebiscitos todas las semanas para cerrar el Banco Central o para dar libertad a la aportación de armas, que seguramente sería negativa la respuesta de la población. Pero además hay un tema en la Constitución Nacional. Los plebiscitos en la Argentina no son vinculantes. Vamos a llevarlo esto al extremo. Si se hace un plebiscito para cerrar el Banco Central y esto fuera positivo, los diputados, las diputadas, senadores y senadoras no tienen por qué tomar esto como un precedente, con lo cual tampoco legalmente es difícil de llevarlo a la práctica. Con lo cual creo que la tarea también en esto, que es bueno el debate, es decir, bueno, acá hay una idea como cerrar el Banco Central o la dolarización, cómo se lleva a la práctica y por supuesto que luego la gente decida. Martín, Menem inmortalizó una frase que decía, si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Y te escuchaba hablar al principio de esta entrevista con mucha franqueza contando lo que hay que hacer en materia económica, que claramente no es simpático para nadie, pero hay que hacerlo, digo. ¿Y cómo crees que afecta en la campaña, digamos, decir estas verdades? Yo estoy convencido que los argentinos queremos escuchar verdades, sobre todo porque sabemos que las cosas están muy mal, pero también hay que plantear cuáles son los motores que tiene el crecimiento adelante. Por eso nosotros empezamos a hablar de la estabilización. Yo planteo que Argentina, y junto con Horacio estamos trabajando en un programa de estabilización y de crecimiento. Planteé algunas líneas de crecimiento hacia el exterior. En particular, necesitamos, dentro de un shock de leyes que a mi juicio debemos presentar el 10 de diciembre, una ley de energía y de minería que permita darle disponibilidad de divisas al sector, que permita darles estabilidad tributaria por ley, es decir, que no se le van a crear nuevos impuestos, y que también aquellos que construyan gasoductos puedan tener tranquilidad de que nadie se los va a cortar, es decir, que tengan la posibilidad de no tener ningún tipo de conflictos y darle esa seguridad y esa tranquilidad jurídica. Yo estoy convencido y estoy trabajando en los temas de política exterior, en la generación de el gasoducto que puede llevar gas o va a llevar gas a partir de 2025 desde Rosario hasta San Pablo. Parte de ese gasoducto ya está hecho porque es el que Bolivia nos proveía a Brasil y a la Argentina. Bolivia se queda sin gas, Gonzalo, Sandra, y bueno, esto nos permite hacer la reversión de ese ducto, se llama Transportadora de Gas del Norte, con 2 o 3 plantas de repotenciación que permitan, precisamente que el fluido no venga desde Bolivia, sino que vaya desde Vaca Muerta hasta Saliteló, Rosario, y de Rosario con un ducto hasta el sur de la provincia de Córdoba, La Carlota, Tío Pugio, y de allí ya conectarse con una red que ya está, y esto nos permitiría en 2025 estar exportando $10.000 millones a Brasil. Wow. Este ducto ya está hecho. Si te hablo también de un acuerdo con la Unión Europea, y en esto tiene que trabajar mucho la política exterior para hacer un ducto desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca y allí plantear una planta de licuefacción y que nos permita exportar, subir a barcos el gas y exportarlo a Europa, que hoy lo está necesitando a gritos porque se ha quedado sin el gas de Rusia. Bueno, yo creo que la clave, Gonzalo, es plantear los dos temas, estabilizar y también crecimiento. Y hay motores de crecimiento, el agro, la minería, el gas natural. Por eso yo hablaba de las megatendencias en el mundo. El mundo necesita energía, necesita alimentos. Tenemos un nuevo regionalismo que nos va a permitir exportar más a la propia región.
las industrias vinculadas al conocimiento, la transición energética que hace que nuestro litio sea hoy importantísimo en el mundo para la construcción de baterías y transformar las energías del mundo en energías limpias. Sin duda, el camino es ese, sin duda la minería y la energía es lo que nos podría llegar a salvar, ¿no? Y el agro, tal cual, absolutamente. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a info, pero le quiero preguntar cortito. ¿Usted se ve ministro de Economía de la Argentina? Yo me veo colaborando con un gran equipo en la Argentina. O sea, no como ministro, se ofrece como colaborador. Mire, yo escribí... Ya es colaborador usted, Redrado, fue siempre colaborador. Yo le pregunto ahora si se ve al frente de la cartera. Uno va aprendiendo, y lo corto con esto para no molestarlos en el noticiero, en Mitre Informa Primero, es Argentina, no. Es Argentina primero. Yo pongo por primero, y escribí ese libro, y lo escribí hace 2 años, ¿no? Y por eso estoy trabajando de esta manera. Con lo cual, uno de los temas también para resolver todo lo que estamos hablando es dejar los egos de lado. Totalmente, no, pero digo, más allá de los egos, siempre hay un líder que se necesita, y la pregunta es bien puntual y no es para sacar los títulos, si no lo quiere decir no lo diga, pero la pregunta es si usted sería, de verdad, si quisiera ser ministro de Economía de este país con una papa caliente en la mano. Esta es la pregunta. Mire, yo nunca le rehuí a las papas calientes, conduje el Banco Central. Cuando tuve que enfrentar al poder político lo hice, con lo cual no le tengo miedo a los desafíos. Pero es muy importante, más allá de la persona, Sandra, el respaldo político. Las leyes, después usted puede poner el ministro que más le guste, puede poner al mejor canciller, pero si no tiene leyes que lo respalda, esa mujer o ese hombre hace agua en 2 minutos. Bien. Sin leyes que le dé respaldo y que le dé previsibilidad, es muy difícil sacar la Argentina adelante. Sin duda. Gracias por su tiempo un domingo a la mañana. Ha sido muy amable. Les mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.